escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París la nicaragüense Bianca Jagger. Bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado venir hasta nuestros estudios. Muchas gracias por invitarme. Usted es fundadora y presidenta de la organización que lleva su nombre, la Fundación Bianca Jagger Pro Defensa de los Derechos Humanos. Nació y vivió hasta los 17 años en Nicaragua, país que vive una de las peores crisis de la historia reciente, con una represión sanguinaria de unas protestas que comenzaron el 18 de abril del año pasado. En principio era contra la reforma de la seguridad social y luego se extendieron por todo el país con una demanda, ¿no? La salida de Daniel Ortega del poder. Desde entonces, 325 personas han sido asesinadas. Hay 600 personas que han sido detenidas, que están en cárceles nicaragüenses. Explíquenos cuál es la situación, cómo se encuentran esas personas, quiénes son las víctimas de la represión de Nicaragua. Primero, a que el número de personas asesinadas pueda llegar hasta los 500 hoy día y quizás más. La situación de los presos políticos es una situación terrible. Entre ellos se encuentran estudiantes, defensores de derechos humanos, campesinos, periodistas, trabajadores, y están viviendo una situación muy difícil. Recientemente los estudiantes han sacado una carta donde denuncian las torturas de las que ellos son víctimas. Yo conozco a varios de los estudiantes, son amigos míos que están hoy día en las cárceles. Tengo también campesinos que son amigos míos con los cuales yo marché en el 2017 cuando llegué a sacar el reporte con Amnistía Internacional para denunciar lo que se estaba llevando a cabo en Nicaragua en ese entonces. Quiero decir, la situación de Nicaragua es gravísima. Han habido denuncias de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Quiere decir que aquí no estamos hablando solamente de unas de atrocidades que ha cometido este gobierno de Daniel Ortega, pero estamos hablando de crímenes de lesa humanidad de una gran gravedad en las cuales hoy día los organismos de derechos humanos extranjeros han sido sacados del país, y donde usted encuentra que las organizaciones de derechos humanos o han tenido que salir huyendo de Nicaragua o están en las cárceles, o de otra forma también de que se les ha quitado sus estatus legales y que no pueden trabajar en Nicaragua. Quiere decir, recientemente se le quitaron los estatus legales a 9 organizaciones que fueron entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los periodistas. Hoy día usted no tiene casi ningún periodista independiente que pueda funcionar en Nicaragua. El caso más importante, pienso, es el caso de Carlos Fernando Chamorro, que es el hijo de doña Violeta Chamorro, que fue presidenta de Nicaragua, también hijo de Pedro Joaquín Chamorro, que es el héroe de Nicaragua que fue asesinado por Somoza, y que hoy día él ha tenido que irse, era el director y el productor de Confidencial, y ha tenido que irse a Costa Rica, y tiene ahorita a los periodistas de 100% Noticia, a 2 de ellos que están en la cárcel y que no se sabe ni siquiera en qué condiciones están. Entonces, en Nicaragua estamos viviendo realmente en una situación gravísima, donde le estamos pidiendo a la OEA que se le aplique la Carta Democrática al gobierno sanguinario de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Justamente después hablaremos de esa respuesta de la comunidad internacional, pero antes hablemos de otro aspecto que dio muchos titulares hace unos días. Hace 2 semanas renunciaba Rafael Solís, un veterano sandinista y cercano al presidente Daniel Ortega, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esto nos decía en entrevista con Radio Francia Internacional. Nosotros, pues, los magistrados de la Corte Suprema, fuimos cediendo poder, y al final de cuentas el poder de decisión, el poder judicial es mínimo en materia de todos estos juicios que se están llevando a cabo, y otros poderes del Estado, el electoral, también están en manos del presidente y de la vicepresidenta.
Bueno, cero independencia del Poder Judicial, denuncia Solís. A él también se le sumó otro magistrado que renunció, Carlos Aguerri. ¿Estamos asistiendo a una ruptura dentro del orteguismo? Ojalá que sí fuese. Realmente ha sido muy importante la renuncia de Rafael Solís, porque por todo el conocimiento que él tiene, porque fue tan cercano realmente a Daniel Ortega, porque en cierta forma si Daniel Ortega logró cambiar, porque él ha desmantelado, Daniel Ortega, es muy importante que entendamos, desmanteló las instituciones legales de Nicaragua y cómo él logró cambiar la constitución para poderse lanzar como presidente a vida, porque lo hizo en varias ocasiones, donde cambió. Y Payo Solís, Rafael Solís, jugó un papel muy importante en haberle permitido eso. Pero entonces queremos decir que yo creo que eso ha lanzado un mensaje a los orteguistas, porque es importante hacer una diferencia entre los sandinistas y los orteguistas. Todos aquellos que forman parte de su gobierno hoy día son realmente orteguistas. Es verdaderamente más que, porque hay muchos sandinistas que están luchando contra Daniel Ortega. Y entonces eso va a ser verdaderamente lo que va a lograr derrocar o que este gobierno caiga, no lo sé todavía. Lo único que yo sé es que en estos momentos la situación de los nicaragüenses es gravísima y que no hay ningún organismo de derechos humanos. Los periódicos, como la prensa, que es el periódico más importante de Nicaragua hoy día, no se le está permitiendo que ni siquiera llegue la tinta para que ellos están reteniendo hecho, todos sus equipos, ¿no?, en la aduana, ¿verdad? De hecho, sacaron el número del viernes pasado, lo sacaron en blanco, ¿no? La primera etapa para denunciar, ¿no? Para explicar a Nicaragua qué va a ser el futuro sin ninguna información de la realidad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, verdaderamente para mí, como defensora de los derechos humanos y como nicaragüense, es de pedirle, de hacerle un llamado a la opinión pública, que es importante que, por ejemplo, la Unión Europea imponga sanciones en Nicaragua, sanciones como esa que han puesto los Estados Unidos, que no solamente sean los Estados Unidos la que imponen esas sanciones, la Unión Europea tiene y puede aplicar la Magnitsky también Act en individuos particulares que han cometido crímenes y que son culpables de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, donde la lucha no es una lucha pacífica. Los nicaragüenses han hecho un compromiso de que va a ser una lucha pacífica. Y una de las razones por la cual no quieren guerra es porque se han dado cuenta que la revolución en Nicaragua realmente, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué logró? Sí, es cierto que logró que derrocáramos a los Somoza. Sí que logró que hubiera un nuevo gobierno, que hubiera una revolución. Pero uno de los líderes de esa revolución es un traidor, que ha traicionado a la revolución, que traicionó las aspiraciones y los deseos de los nicaragüenses de tener democracia, de tener justicia, de tener libertad. Además de querer que se vaya Daniel Ortega, lo que los nicaragüenses quieren es democracia, quieren elecciones libres, quieren realmente justicia en el país. En 2017 usted ya denunciaba la actitud del presidente Ortega contra los campesinos que marchaban contra el canal interoceánico. Si le parece, escuchemos un extracto de cuando estuvo con ellos en La Fonseca. Estoy con ustedes porque pienso que lo que está haciendo Daniel Ortega es una violación a nuestros derechos fundamentales, porque pienso que nosotros tenemos que defender nuestros recursos naturales, tenemos que defender nuestra linda patria. En la represión contra los campesinos, en 2017 ya hubo secuestrados, desaparecidos, muertos. Era un poco la antesala de lo que ocurrió meses después. Mire, lo que ocurrió fue que los campesinos realmente habían estado luchando desde hacía muchos años contra el canal interoceánico en Nicaragua.
eran una voz y eran realmente los que comenzaron la lucha contra el gobierno de Daniel Ortega. Pero el resto del país no los escuchaba realmente. Y hasta cierto punto los medios de comunicación no le dieron la importancia que necesitaban. Y porque cuando pensamos que la revuelta contra Daniel Ortega comenzó el 18 de abril, pues debemos de pensar que los campesinos habían estado luchando ya desde hace 4 años, que habían hecho marchas, y una de esas marchas es la marcha número 99 en la cual yo marché con ellos. Y entonces los campesinos, muchos de esos con los que yo marché, están en las cárceles hoy día, han sido asesinados y siguen siendo perseguidos. Usted es abogada, defensora de múltiples causas contra la pena de muerte, contra las violaciones en Bosnia, por los derechos de los niños, por la protección del medio ambiente. En 2004 obtuvo el reconocimiento por esos combates con el Premio Nobel Alternativo. La situación en Nicaragua le afecta de forma más personal, supongo, ¿no? Me afecta de forma muy personal, primero porque es el país donde yo nací. Segundo, porque yo como persona que en un momento dado apoyé a la revolución y creí que era la respuesta contra la dictadura de los Somoza, me afecta pensar de qué forma Daniel Ortega ha traicionado esa revolución. Me afecta porque hay jóvenes estudiantes que son amigos míos que yo sé que están siendo torturados. Porque esos jóvenes, cuando me llamaban, me decían: doña Bianca, nos están matando, nos están asesinando, ayúdenos por favor. Es verdaderamente una injusticia que hay crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Nicaragua, y es mi país. Usted vuelve a menudo a Nicaragua, desde el 2017 ha vuelto a viajar allí. ¿Le es fácil entrar? Como la situación está tan complicada, no sé. Bueno, la última vez que logré entrar fue en mayo, cuando llegué con Amnistía Internacional, cuando sacaron el reporte de muy importante, matar, que era disparar a matar, porque ya Amnistía había documentado que Daniel Ortega allí en ese mes de mayo y los meses anteriores, que la policía y los paramilitares o los parapolicías estaban disparando a matar a la gente, que eso fue muy claro desde un comienzo. Entonces, yo quisiera poder viajar hoy día a Nicaragua. No sé si el señor Ortega me dejaría entrar, pero yo espero que en algún momento lo trataré de nuevo, porque pienso que es muy importante que yo esté en Nicaragua, por lo menos a visitar a los nicaragüenses que están en Costa Rica. Pues muchísimas gracias, Bianca Jagger, por haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional y de France 24. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.